Hola, Seth Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Estoy listo para darte, justo en este programa, una prueba veraz de que Jesús es el Mesías judío y por lo tanto es el Mesías de la tierra entera. Ya vuelvo. De un cantor en una sinagoga judía que era una canción cristiana. No creí que pusieran una canción cristiana ahí, pero esto se pone mejor. Esta canción probablemente te es familiar. Se llama Prepárame para ser un santuario. Ahora, si buscas la palabra santuario en el diccionario Webster, ¿sabes cuál es una de las definiciones? Lugar santísimo. En el templo, el lugar santísimo es donde Dios mismo habita. Así que la canción dice: Señor, prepárame para ser un santuario, o el lugar santísimo, puro y santo, probado y verdadero, dando gracias. Seré un santuario viviente, seré un lugar santísimo donde Dios mismo va a vivir. Oh, para ti, escuchémosla. Y esta canción nos hace preguntar para las personas judías en esa sinagoga conservadora y para quienes nos ven justo ahora, judío o gentil: ¿cómo nos volvemos puros y santos? Bueno, la Torá, el libro de Deuteronomio, nos dice cómo. En el capítulo 18, versículos 15, 18 y 19, dice: El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, para ti. Era Moisés hablándole a mi pueblo judío. Así que será un profeta como Moisés, y a él lo escucharás. Levantaré para ellos de entre sus hermanos a un profeta como tú, y pondré mis palabras. Quiero que captes esto ahora. Pondré mis palabras en su boca. En otras palabras, dentro de su santuario, dentro del lugar santísimo. Su cuerpo es como el santuario que guarda la voz de Dios. Ahora, si guardara la voz de Dios, eso significa que las personas judías en esa sinagoga cantaban una canción a Dios para prepararse para recibir la palabra de Dios o al mismísimo Dios en su interior. Y el que vendrá obviamente será más grande que Moisés. Moisés no pudo hacer esto, debía ser alguien que viniera. Y el que vendrá les dirá todo lo que yo le mandé. Y luego hay ciertas consecuencias si no obedeces lo que él diga. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo, es Dios quien habla, yo mismo le pediré cuentas. Eso es muy serio. Ahora, el que vendrá y que morará en nuestro cuerpo, que será un lugar santísimo, es el Mesías. Y la sombra perfecta del Mesías era el sistema entero del sacrificio de animales en el templo. Tomaban un cordero inmaculado y éste moría por los pecados en el Yom Kippur. Y lo llamamos sustituto. En otras palabras, el animal moría por nuestros pecados cada año. Y en Génesis 22:8, Abraham sacrificaría a Isaac y Abraham dijo, diciéndole a Isaac: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. En otras palabras, Dios preparará sobrenaturalmente al cordero para la sustitución, pero este será más grande que Moisés y será el sustituto para el sacrificio por los pecados y durará la eternidad. Dios nos llama a ser santos,
como Él es santo. Y no solo nos llama a caminar en santidad, y la única manera de hacerlo es si Dios mismo está dentro de nosotros, el lugar santísimo, en nuestro cuerpo. Y Él va a prepararnos con un don maravilloso para tener la habilidad sobrenatural de caminar en lo que Él nos pida. Pero no podemos hacerlo con lo que se conoce como el antiguo pacto. ¿Por qué no podemos? El templo se destruyó en el 70 DC, pero no temas. Dios nunca nos deja sin salida, un camino para ser santos. Él dice en el profeta Jeremías que viene un nuevo nuevo pacto. De hecho, él lo compara con el antiguo, dice en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus ancestros, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que los amaba como un esposo ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Número 1. Pondré mis instrucciones o mis palabras dentro de ellos, en ese santuario vivo, el lugar santísimo, su cuerpo. Ese es el número 1. E incluso lo escribiré en sus corazones, dentro de su lugar santísimo. Número 2. No tendrán que enseñar a sus vecinos, ni siquiera tendrán que enseñar a sus parientes diciendo, debes conocer al Señor, porque todos me conocerán. Ahora hay un punto de inicio para que lo conozcan. Y ese punto de inicio es cuando la palabra de Dios o Dios mismo vive dentro de ti. Luego el tercero, si eso es suficiente, como el Pesaj, la Pascua. Pero el tercer beneficio, de acuerdo a Jeremías, es yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, debíamos tener el Yom Kippur cada año, pero Dios dijo, vendrá un sacrificio donde que el más grande que Moisés o el Mesías no se acordará más de nuestros pecados, no solo serán cubiertos, serán eliminados. Se explica en el libro de Gálatas, 3 capítulo, el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y justificado es un término legal que significa exonerar. Fuimos exonerados del todo, somos libres. Se nos declaró inocentes en la corte celestial. Evangelio significa buenas nuevas. La buena nueva es la historia de amor de Dios, de la restauración de la humanidad. Tú debes saber que mi padre nació en Polonia y el símbolo de gran antisemitismo para él era el cristianismo. Así que cuando me volví un creyente del Mesías, un creyente públicamente del Mesías, él no pudo entenderlo, no tenía sentido para él y no me permitió explicárselo, pero un día él dijo, bien, muéstrame por qué este Jesús es el Mesías. Y fui a una profecía hecha por el profeta judío Isaías, y esto es lo que leí. En Isaías capítulo 53, versículo 1, y solo llegué al versículo 11. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? En otras palabras, ¿quién creerá el reporte del profeta? Y era Isaías hablando. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor?
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. En otras palabras, habrá un nacimiento milagroso. No había en él belleza ni majestad alguna. No era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, y cargó con nuestras enfermedades. Ahora, en hebreo, noté que en la Biblia cristiana tal vez no diga eso, pero el hebreo en realidad dice dolores y enfermedades. En otras palabras, no solo los pecados entran en esto, sino los dolores y enfermedades de la humanidad, y como aquel al que damos la espalda fue despreciado, y nosotros, el pueblo judío, no lo apreció. Soportó enfermedades, no eran suyas, soportó las nuestras y cargó los dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pensamos que Dios lo castigaba, pero fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó la sanción o el castigo, precio de nuestra paz en él. Y luego las buenas nuevas. Y por sus heridas, sabes que cuando tienes heridas, sale sangre del cuerpo humano. Así que por sus heridas, con su sangre, con esa sustitución, con ese sacrificio, nosotros, el pueblo judío, no será sanado. Fuimos sanados. Como ovejas nos perdimos. Esto se escribió 800 años antes de que el Mesías viniera a la tierra. Y del profeta Isaías: andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. ¿Te imaginas ser oprimido? Fue peor que la opresión. Las Escrituras lo dicen, que fue golpeado, duro. Nadie se preocupó. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Es otra forma de decir que murió. Él murió por la transgresión de mi pueblo y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna. Ni hubo engaño en su boca. No hay nadie en la Biblia de quien Dios diga esto, excepto del sustituto perfecto. Y él quiso, y dice, no había ni un engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo. Y eso, en ese punto: alto, dijo mi padre, estás leyendo una Biblia cristiana. Y le dije a mi papá: esta Biblia fue publicada por la Sociedad Judía de Publicaciones. Y mira esto, fue dedicada por un rabino ortodoxo. Pero mi padre tenía aún tantas preguntas, pero él ni siquiera me preguntaba. Se congeló y yo no pude discutir el asunto de Jesús jamás. Este es el gran problema que el pueblo judío tenemos. Leemos en el mismo Tanaj que cuando el Mesías venga, el lobo vivirá con el cordero, habrá paz en la tierra. Y tú dices: mira alrededor, no hay paz en la tierra. Pero luego hay todo un grupo de profecías como la que acabo de leer, que Él morirá por nuestras enfermedades y morirá por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos sanados, fuimos totalmente, nuestros pecados fueron expiados. Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que parece que un Mesías morirá por los pecados, el otro Mesías marcará el comienzo de una era de paz, y todo en el mismo Tanaj? Bueno, los antiguos rabinos antes de la venida del Mesías dijeron dos Mesías: el Mesías Ben, hijo de David,
Marcaría el comienzo de una era de paz, pero antes de que eso ocurriera, debía haber un Mesías Ben José que sufriera en nuestro lugar. Y si en lugar de dos Mesías, ¿qué tal un Mesías con dos apariciones? Una para hacernos un santuario, un lugar santísimo para Dios. Y una vez hecho esto, que regrese a marcar el comienzo de una era de paz. Tiene más sentido. Yo soy judío. Creo en un solo Dios. Su nombre eterno, según la Torá, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y un Mesías, el judío, Jesús. Isaías 65:1 lo explica más. El Señor dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije: aquí estoy, aquí estoy. A una nación, y la palabra nación en hebreo es goim, los gentiles, dije: porque mi pueblo judío no respondió, dije al goyim: aquí estoy, aquí estoy. La goyim que no clamó mi nombre. En otras palabras, las Escrituras dicen que los gentiles seguirán al Mesías judío. Yo creo en un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en un Mesías, el judío, Jesús. Hay un problema, tanto para judíos y gentiles. Todos somos la misma raza, la raza humana. Se revela en Salmo 143, versículo 2. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie, judío o gentil, ninguno vivo es justo. Pero Job 1:8. Él era muy justo. Dice: luego el Señor preguntó a Satanás. Él presumía Job. Él dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero luego Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Él tuvo un encuentro con el Dios viviente. Y aunque él pensó que era justo, aunque Dios lo llamó justo, esta fue su reacción cuando tuvo un encuentro con Dios. De oídas había oído hablar de ti, no en experiencia, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre más justo de la tierra, cuando estuvo en la presencia y santidad de Dios, él dijo lo mismo que el profeta judío Isaías dijo. Isaías 6:5 dice: entonces dije, se terminó, estoy muerto. Este es el gran profeta de Israel. Estoy muerto, pues soy un pecador, el gran profeta de Israel. Tengo labios inmundos, el gran profeta de Israel, y habito en medio del pueblo, el pueblo judío, con labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y una vez que ves al Rey, por más justo que te creas, ves amor puro, ves santidad pura, ves la pureza por primera vez, lo opuesto a los humanos imperfectos que juzgas: soy mejor que esa persona, no soy tan bueno como esa persona. No, comparado con la santidad de Dios, toda la justicia es trapos de inmundicia. Romanos 10:13 dice: porque todo el que clame, ayúdame Dios, recibe ayuda. Y adivina qué, el peor día de mi vida, oré a Dios. No tenía a quien acudir. Y mi corazón tenía dos palabras, las mismas dos palabras: ayúdame Dios, ayúdame Jesús.
y Él me rescató. La gloria que estuve. Sabía que Jesús era mi Mesías. Eso fue hace 50 años. Bueno, esa misma gloria cayó sobre mi padre. El último día de su vida estaba en cuidados intensivos. Él rechazó creer o incluso hablar sobre el Mesías prácticamente mi vida entera. Y mi hermana y yo entramos al cuarto de hospital donde no había esperanza. Pero una semana antes entré en ese cuarto y la gloria tangible de Dios estaba sobre mí. A donde iba podía sentir esa gloria de Dios. Donde iba podía sentir la presencia de Dios. Era la misma gloria que estaba sobre Moisés. Y esa gloria cayó sobre mi padre y con mis propios oídos lo oí. Hago a Jesús mi Mesías y Señor. Esa misma gloria está en el estudio ahora. Muchos sentirán la presencia y muchos que oren conmigo, ayúdame Dios, la van a sentir en el futuro. Pero, ya sea de inmediato o en el futuro, la gloria está aquí ahora, justo ahora en el estudio. Quiero decir una oración. Esta es la oración. Quiero que tengas tu propia. Mi invitada fue abusada de niña, no amada. Fue de un hogar temporal a otro. Estuvo en drogas, terminó en prisión, se involucró de mala forma con la mafia, trataron de asesinarla y se topó con el primero que en verdad la amó. Yeshua, Jesús, el Mesías. Y día tras día, Dios la empapó en su amor. Fue como un abrigo, fue como si capas y capas se desprendieran de ella. Y se volvió la persona que Dios en realidad creó para que fuera. Su vida se lee como el libro de Hechos. ¿Por qué no? Ella es normal. Normal como lo define la Biblia. ¿Cuántos quieren ser empapados a diario en el amor de Dios? ¿Solo 2 o 3? ¿Cuántos más? Muy bien. Bueno, Karen, es asombroso que sobrevivieras. Cualquiera de las cosas que te pasaron a ti son suficientes para hundir a cualquiera, pero todo esto, ¿cómo manejaste cosas como ir a la prisión por drogas, ser envenenada por la mafia, ser abusada de niña, vivir en hogares temporales? ¿Cómo sobreviviste? No conocías a Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hace alguien? Vamos, no veo cómo lo lograste. Pues creo que sobreviví para un propósito para el futuro. Había un destino en tu vida. Muy bien. Y ella tiene un hijo, es madre soltera, entra a los bienes raíces y comienza bendiciendo su familia. Y ella ve que su hermano obtiene una linda casa, pero luego había algo irregular en los registros y ella comienza a hacer trabajo de detective y resulta que descubre una conexión con la mafia. Resulta que la mafia descubrió que ella sabía lo que sucedía y que los descubriría, así que comienzan a espiarla. ¿Qué fue lo que te hicieron? Fui envenenada, intervinieron en la casa y había hombres que pusieron micrófonos y me intimidaban. La mafia trabaja con temor. Llegué al punto en que dormía con 2 pistolas cargadas en mi bolsillo. Mis dientes rechinaban día y noche. Era un desastre. No sé cómo es que funcionabas como madre soltera y teniendo a la mafia operando a través del miedo. ¿Cómo? Seguro eras un manojo de nervios. Lo era. Y pensé en que iba a morir. ¿Y a dónde creíste que irías si morías? Sabía que iría al infierno. El diablo me hablaba. Muy bien. Y su cuñada es salvada. Se vuelve una creyente de Jesús.
Y Karen, tú visitaste a tu cuñada y esta pregunta cambió tu vida entera. ¿Cuál fue? No es lo que esperas. ¿Quieres que Jesús te ayude? Que pidas ayuda. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Dije, Jesús, ¿Cómo me va a dije, ayudar ¿por qué Jesús me con esto? ayudaría? Ella dijo, de seguro Él te ayudará. Arrodíllate, Y abres tu porque corazón. Él te oirá cuando le pidas que entre a tu corazón. Y yo y mi hijo de 9 años nos pusimos de rodillas y le pedimos que entrara en nuestro corazón. Ella, poco después, tuvo un encuentro con Dios y con Jesús. Dime sobre ese encuentro. Fue asombroso. Tuve tantos encuentros con el Señor desde entonces, pero ese día oí una voz, Ayúdalos a través y de los problemas que vi una silueta, Ayúdalos a ser valientes. y la silueta del rostro de un hombre, y era como una nube, y oí una voz decir, mi hijo te quiere de novia, y todo dentro de mí comenzó a derretirse, y fue conectar mis ojos con los del Señor y tener todo ese amor derramándose desde sus ojos hacia mí. Fue totalmente una transformación para mí. Dime sobre ser empapada en el amor de Dios. Ser empapada en el amor de Dios es como una catarata de amor cayendo sobre ti, solo amor incondicional. Y cuando inunda tu cuerpo, es como si todo en tu cuerpo respondiera, todo en tu cuerpo tiene paz. Y es incluso tus venas, tus huesos, todo en ti, tu cabello, todo en ti responde. El amor de Dios te empapa, que cae sobre ti, solo un poder incondicional y amor. Esto está disponible para todos. Todos. Yo era nadie, yo era nada. Era algo que Satanás despojó. Este amor es para cada uno. De acuerdo, pero ella aún tiene a la mafia que trata de matarla. Pero mira lo que Dios hace. Bien, Karen. Fuiste bañada, empapada, amo esa palabra, empapada a diario con el amor de Dios. ¿Tenías miedo de la mafia que oía tus conversaciones, siguiéndote a todos lados, tratando de envenenarte en ese momento? No. Estaba acostada en mi cama meditando en lo hermoso y lo bueno que es Dios. Ya no tenía miedo de nada. Solo quería seguir siendo empapada por el amor de Dios. Y el Señor me dio una visión. Y vi al Señor, y Él tenía unas tijeras de podar largas. Y cortaba cables. Y supe que había terminado, que la mafia ya no me seguiría de nuevo. Y ese día había una camioneta blanca afuera. Un tipo grande salió de ella, lanzó un balón de fútbol al aire y dijo anotación, y quitaron los micrófonos de mi casa. Te diré que, si Dios está por ti, ¿quién estará contra ti? Y tu hijo Blake te profetizó un día y dice, mamá, creo que debemos ayudar al hambriento, a los hambrientos, la gente necesitada del mundo. Y eso sonó bien para ti. Y luego comenzaste a moverte en milagros como... Dime sobre la mujer en el parque, esa que moría de cáncer. Oh, fue tan maravilloso. Su nombre era Mary y tenía cáncer esparcido. Creo que tenía 7 cánceres, si recuerdo bien. Y los doctores dijeron que no había esperanza para ella, que no volviera más. Y yo le dije, bueno, yo sirvo a Jesús. Y dije, el cáncer no es problema para Jesús. Y dije, déjame orar por ti. Y oré por ella. Y ella dijo a la mañana siguiente, bueno, tenía un tumor y desapareció. Y ella volvió al doctor y fue tan gracioso. Dijo que el doctor compró una nueva máquina de $100,000 y no podían entenderlo. Creían que su equipo no funcionaba. Y ella se reía. Ella dice, ahora me quieren ahí todo el tiempo, quieren saber qué como.
y todo lo demás, pero ella era una mujer pobre, no querían tener que ver con ella. Ahora que el Señor la sanó y el cáncer se hace menos y menos y menos, ella dice que la quieren tener ahí siempre, le hacen toda clase de preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? Y dije, diles, es Jesús. Y recibes un llamado para ir a Israel. Dime brevemente sobre eso. Recibí el llamado para ir a Israel la primera vez con la Universidad Bíblica Samuel Howells, en Gales. La segunda vez cada vez que oía la palabra Israel, el Espíritu de Dios venía sobre mí y es como si me tomara y dijera, debes ir a Jerusalén. E hiciste eso. Lo hice, Fuiste por fiel supuesto. y luego fuiste llevada a un campo de refugiados en Jericó y pasaste por una terrible persecución. ¿Qué te hicieron? Porque ella fue testigo. Dime por qué tipo de persecución pasaste. Bueno, cuando fui al campo de refugiados, yo era la única del campo de refugiados palestino y era un campo de refugiados militar. O sea que los tanques del ejército israelí entraban, era muy tenso durante la guerra de Irak. Y estaba en el campo hablando sobre Jesús y explotaron mi carro. Lanzaron bombas Molotov por mis ventanas. Todo tipo de cosas pasaron. Hablaban de mí en la mezquita y pues era la guerra. Hablaban sobre ti con los megáfonos, sé que usan Sí. esos. ¿Qué te decían? ¿Qué decían sobre Decían, ti? hay una americana aquí, se robará a sus hijos. Y decían, ella les da comida, no vayan ahí. Y mientras más hablaban de mí en la mezquita, más grande era la multitud alrededor de la casa. Bueno, dime sobre el hombre musulmán que tenía la enfermedad incurable en los ojos. Recuerdo a este hombre, él solo... tratábamos de ayudarlo, tenía 10 hijos, y vino a mí una vez y sus ojos estaban infectados y le lloraban, y dijo, el poder de Mahoma es más grande que el de Jesús. Y pensé, bueno, que Mahoma se encargue de usted, y el Espíritu del Señor me tomó y dijo, ora por él, y le dirás, si el poder de Mahoma es más grande que el de Jesús, nunca será sanado, pero si el poder de Jesús es más grande, será sanado inmediatamente. Yo oré por él y al siguiente día vino y sus ojos estaban totalmente sanos. ¡Bien! Lo sabía. ¡Sanado! Sabía que sanaría. Alabado Señor. Dime sobre el último incendio y bombardeo. Es el incendio número 7, como los 7 años de hambruna y 7 incendios. Y el incendio llegó, usaron 100 sillas de plástico, las pusieron contra la casa e hicieron un explosivo que voló todas las ventanas de la casa cuando el explosivo detonó. Y oí a Thomas gritar fuego y los niños, tenía 2 voluntarios entonces, no muchos. Ahora tenemos cerca de 50, pero en ese entonces era difícil tener voluntarios porque la persecución era fuerte. Y ellos salieron corriendo y comencé a clamar al Señor y dije, Señor, ¿qué? ¿Pasar esta prueba de nuevo? ¿Comprar más muebles de nuevo? ¿La casa llena de flamas? Y en ese punto supe que podía caminar por fuego y no quemarme. En ese momento fue que me convencí de que Dios me rescataría. Pero estaba cansada de incendios. Y el Señor me dijo, si levantas tus manos al cielo y me alabas y me das gloria, Dios dijo, te cargaré a la siguiente esfera. Y le dije a los chicos, eran adoradores, y dije, vengan, hay que adorar, tenemos que alabar al Señor. Y solo levantamos las manos al cielo y comenzamos a alabar. Y solo quiero decir, si estás ahí ahora y estás siendo aplastado, cada pared se cierra. Y si le das gloria a Él, si levantas tus manos, si lo alabas, Dios te sacará de ahí. Hiciste un trabajo tan maravilloso ahí que te llamaron a Jerusalén. ¿Qué te dijo el ejército israelí? El ejército israelí me llamó después de 5 años. Dijeron, hemos visto tu labor. Cuando vino la primera vez a Jericó, pensamos que estaba loca, pero dijeron, ha logrado mucho, ha logrado mucho. Y dijeron que el terrorismo cayó en la ciudad de Jericó. Dijeron, hay 27 campos de refugiados más por ahí y queremos que vaya a Jerusalén. Y tomes una oficina en Jerusalén porque eres amiga de ¿Te Israel. dieron la oficina?
No, rentamos la oficina, pero nos dieron un estatus político y nos registraron como una ONG soberana. Eso es. Todo ahora ella está en el apogeo de su ministerio. Tiene éxito en Palestina, en un campo palestino, Jericó. El ejército israelí lo nota y dice: queremos que abra una oficina y administre los 20 campos palestinos. Haga lo mismo. Y ella está emocionada. Volveremos. Bien, Karen, estás lista para el ministerio de tu vida, para lo que fuiste creada. Bueno, el ejército israelí quiere que hagas lo que hiciste en Jericó. Vuelves a tu escritorio, ahora en Jerusalén. Administras esos campos palestinos y entonces la persecución va más allá del límite. Literalmente trataron de asesinarla. Dime sobre ese día. Bueno, ese fue el más reciente, hace un año. Rodearon la iglesia, lanzaron gas, lanzaron rocas a través de las ventanas. 9 personas heridas. Estos eran los militantes palestinos. Sí, en Jerusalén, los israelitas árabes y algunos de los militantes palestinos del Cisjordania. Había un especialista en armas que solía trabajar para el presidente Arafat. Había otros cuantos hombres que fueron arrestados por el ejército israelí por incidentes previos. Querían mi edificio para una mezquita. Eran implacables. Hablo de unos 4 meses y medio de persecución, donde no podía salir sin que ellos me dijeran: vamos a matarte. Muy bien. ¿Y tú estás en tu iglesia y ellos llegaron contigo? ¿Fue por detrás? ¿Qué hicieron? Una mañana salí y sentía que Dios me daría un avance y ondeaba una bandera que decía Yeshua. Era domingo en la mañana, 10 de la mañana. Esperaba que el servicio comenzara y la gente entrara. Y cuando caminaba hacia la puerta doble, detrás de mí los hombres me atacaron y me golpearon por atrás. Y me fracturé la muñeca y, bueno, volé por el aire, mi rodilla tronó y pues sangraba de la cara. No recuerdo exactamente todo lo que pasó, lo que recuerdo fue el impacto inicial. Y me dijiste que dejaste tu cuerpo. Oh, pero claro, tirada en el suelo y dejé mi cuerpo, no podía respirar y yo de pronto estaba en el cielo con Jesús. Estaba en el cielo con Jesús y le decía al Señor y sentía que el Señor puso esto en mi corazón, porque después pensé que era algo extraño orar cuando no había vida en mi cuerpo, tirada ahí frente a la iglesia. Pero comencé a decirle al Señor: Señor, se ríen de ti, te blasfeman. Dije: tus enemigos se burlan de ti. Dije: no tengo aliento, estoy tirada ahí como un pedazo de carne. Y había una mujer, una israelí, salió de... Ellos, ¿cuánto tiempo tocaron esos tambores? 72 horas. Y al final de las 72 horas, y esos no eran solo tambores, esta era una guerra espiritual al nivel más alto. ¿Qué pasó al final de las 72 horas? Bueno, fue tan maravilloso porque cuando ellos llegaron dijeron: Pastora Karen, sabemos cómo pelear contra el dragón. Y ellos golpearon esos tambores por 3 días y profetizaron. Y sentí en el espíritu, Sid. Yo de pronto sentí un fluir de paz y supe que la fortaleza había caído. Yo creo que si tú oras por la gente ahora, para que sean empapados en el amor de Dios, va a cambiar tu vida. Yo creo eso. Ora. Santo y justo Padre, te damos gracias. Venimos confiadamente ante el trono de la gracia. Y Señor, venimos por todos los que están sedientos. Señor, esos que están allá afuera y nunca han conocido el amor. Dios, esos que solo necesitan que este amor incondicional los ampare, se derrame sobre ellos para...
a transformar sus vidas. Señor, hay muchos ahí afuera y solo te pido, tu misericordia triunfe sobre el juicio. Dios, te pido que los alcances hoy, Dios, y empapes a los que están ahí afuera. Han esperado mucho por ti. Empápalos en tus ríos, en tus cascadas de amor, Dios. Tengo una visión ahora de una cascada que viene a ti. Solo cascadas, solo ríos vienen a ti. Es tu momento para el amor. Algunos han experimentado ser empapados en el amor de Dios y algunos no conocen o no tienen conocimiento íntimo de Dios. Este es su momento. ¿Sentiste su presencia? Ahora di con tu boca, repite después de mí: querido Jesús, perdona todos mis pecados. Lo siento. Creo que tu amor lava mis pecados y me limpia. Y ahora que estoy limpio, Jesús, entre este año y el siguiente, pues creo que tengo al invitado que podrá decirnos eso. Y yo veo televisión, veo los principales noticiarios y de pronto evangelistas internacionalmente conocidos en las noticias seculares hablan de lunas de sangre. Y hago una investigación y descubro que todos los que yo conozco obtuvieron la información básica de Mark Biltz. Dime un poco sobre tu pasado. ¿Cómo es que sabes estas cosas? Claro, es un placer, Sid. Para mí es tan emocionante, me siento como un niño. Y cuando yo era un niño amaba la astronomía. Me acostaba sobre el césped y veía los cielos. Y como en Salmos 19, donde dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Veía arriba y me fascinaba, y tenía un telescopio, y siempre trataba de encontrar las lunas alrededor de Júpiter y el anillo de Saturno. Y luego crecí y me volví un creyente y lleno del Espíritu Santo y amo a Dios. Y de pronto descubro sobre las fiestas del Señor y descubrí que no son las fiestas judías, sino las fiestas de Dios. Y entré en el sitio web de la NASA porque amo las matemáticas, amo la ciencia. Y había visto un hermoso eclipse lunar sobre el monte del templo en Jerusalén. Y pensé sobre los versos de la Biblia. Esos donde la luna se vuelve de sangre y el sol en tinieblas. Así que, ¿qué hice? Dije, veamos si hay algún eclipse por venir. Y busqué y vi ahí que habría 4 eclipses totales de luna seguidos. Y pensé, ¿qué tan seguido pasa? Y navegaba en el sitio web de la NASA y no pasó nada en los 1800, y no pasó en los 1700, y no pasó en los 1600. ¿Entonces son muy raros? Son muy... De hecho, después de mi investigación, descubrí que solo ha pasado 8 veces en los últimos 2000 años. Que estos caen en días de festejos bíblicos. Pero eso es lo asombroso. Estaba en oración y eran las 4 de la mañana. Me levantaba temprano por mucho tiempo y oraba. Y de pronto es como si una voz llegara y dijera, Mark, pon esto en celebraciones bíblicas. Porque cuando estuve en el sitio de la NASA era en abril y octubre, abril y septiembre, y era como una descarga. Y me emocioné y corrí a mi computadora y entré en la computadora y vi que caían en Pascua y tabernáculos, y estaba muy impresionado, no podía creerlo. ¡Por supuesto! Oh, por Dios, en serio. Y volví y leí, y vi cuándo ha pasado en la historia y me asombró por completo. Bueno, lo que es tan asombroso para mí, dime sobre el último grupo de tétradas. Son 4 de esas lunas de sangre seguidas. Una fue, resulta que pasó en 1948, otra resulta que pasó en 1967, cosas importantes pasaron en 1948 y en 1900. Creo que todos saben, muchos saben qué pasó en el 48 y en el 67, pero por si acaso. ¿Qué? Seguro. Lo que me asombra sobre la matemática es que de acuerdo a la NASA, en más de 5000 años solo hay un promedio de un eclipse lunar cada año y medio.
Y aquí tenemos 4 en un año y medio y caen en días festivos. Y la última vez que pasó fue cuando Israel recuperó Jerusalén en 1967 y 1968. Y cuando vi eso fue como, oh, por Dios, esto es sobrenatural. Y volví y leí la siguiente fecha, y fue después de que Israel se volvió una nación en el 48 y en el 49 y 50. Y ahora mi mente vuela, así que tuve que volver y hacer más investigaciones. Y fui más atrás y descubrí qué pasó durante la Inquisición en 1492. Cuando Colón navegó el océano, muchos... ¿Y por qué fue algo muy malo para las personas judías? Porque los judíos fueron literalmente salimos... si no salíamos, nos habrían matado. Y no fue bueno para las personas judías. Pero tuvo un efecto en el mundo. ¿Cuál fue? Seguro que sí. Porque expulsaron a los judíos en la novena de AB y también en Portugal en 1493 y 94. ¿Qué es lo que pasa? El rey Fernando y la reina Isabel tomaban toda la riqueza judía, pero eso fue lo que ayudó a financiar el descubrimiento del Nuevo Mundo y todos los judíos vinieron a América. Así que, en tu opinión, si los judíos no hubieran sido expulsados y Cristóbal Colón, que era judío, y tú me dijiste que también muchos de su tripulación eran judíos, ¿por qué? Porque tenían que dejar España. Tal vez no hubieran descubierto América. Así es, así es. Es exactamente. Y sabes que al ir más atrás, a la destrucción del templo en 70 a.C., Eso es muy atrás. muy atrás, hay eclipses solares y lunares en los días festivos bíblicos. Y luego, durante el tiempo de la muerte del Mesías, 32-33 después de Cristo, los eclipses sobre los días festivos bíblicos. Y yo pensaba, Dios es real. Bueno, yo te voy a decir lo que pienso. No tenemos tiempo ahora, pero cuando volvamos, ¿qué significa esto para nosotros ahora? ¿Qué efecto, qué cosas importantes van a pasar? Porque sabemos que estas 4 lunas de sangre van a ocurrir este y el siguiente año. Sabemos eso. Sabemos que serán en fiestas bíblicas, pero no sabemos qué efecto tendrán en nosotros. Ya volvemos. Es sobrenatural. Y sabemos por qué las lunas de sangre son importantes, porque la Biblia habla sobre ellas, especialmente justo antes del día del juicio, por decirlo. El profeta Joel habla de eso. Pero, ¿por qué conectarlas con las fiestas bíblicas? ¿Por qué son las fiestas bíblicas importantes para nosotros? Mark. Bueno, seguro. Sí, leo en Génesis capítulo 1, verso 14. Es un verso que he leído cientos de veces, pero de pronto me cayó como agua helada. De pronto tomó un nuevo significado. Siempre creí que Dios creó el sol y la luna para la luz y el calor. Pero cuando leo en Génesis 1:14, dice que creó el sol y la luna como señales. Es la razón principal. Era como señal o señales. Y luego la siguiente palabra está mal traducida. ¿Cuál es? Y luego dice para estaciones y días y años. Cuando leí estaciones pensé en invierno, primavera, ¿Seguro? verano u otoño. Pero ¿sabes que la misma palabra hebrea que tradujeron como estaciones, en Génesis en Levíticos fue traducida como fiestas? Así que dices que el sol y la luna fueron creados ¿Para la comida? ¿Como señales? ¿Para el invierno? Esto es lo que entiendo. Sí, ya sabes, en el béisbol, sabes que el catcher hace ciertas señas de bola rápida, curva o cosas así. Y si el pitcher no sabe qué son esas señales, él no tendrá idea de lo que va a pasar. Es más, el catcher podría ser golpeado en la cara. Exacto. Pero si las conoce, está preparado. Que eso es lo que tú dices. Exacto, porque la misma palabra se traduce como otoño o comida. Literalmente significa una cita divina. Eso significa la palabra hebrea moed. ¿Y cuántos creen en las citas divinas? Bueno, obviamente. ¿Y cuántos de ustedes quieren conocer la señal para una cita divina? Yo de seguro. Bueno, la cosa para mí es que de pronto descubrí que están calendarizadas. Hay algunas citas divinas que están calendarizadas como Pascua, como la fiesta del tabernáculo, y cada una de estas fiestas en hebreo se llamaba una micra, y traducimos eso como convocación, pero la palabra hebrea implica un ensayo general. Así que cada vez en Pascua, los judíos pasaron por el ensayo general de matar la oveja de Pascua en Pascua.
porque es cuando el evento va a suceder. Y él murió en Pascua, fue sepultado sobre pan sin levadura, resucitó en la fiesta de los primeros frutos, y el Espíritu fue derramado en la fiesta de Pentecostés, o Shavuot. Pero muchos cristianos no saben que los judíos han mantenido el Pentecostés cada año por 1500 años. Y lo que dices es que no solo estas fiestas bíblicas son sombras de cada evento principal en la primera venida del Mesías, sino que vas más allá. Dices que el día exacto y en algunos casos la hora... ¿Años antes? ¿Es Dios brillante o qué? Es verdad. Sí. En el mismo momento, en el momento que ataron a la oveja de Pascua al altar, atan a Yeshua a la cruz. Josefo dijo que había 2,5 millones de judíos en Jerusalén y hay un coro que se canta. Y las palabras que cantan son: aten el sacrificio con cuerdas y llévenlo a los cuernos del altar. Esto es lo que cantaban en el momento, es lo que él oía mientras lo ataban a la cruz. Y a mediodía fue levantado y dice: si soy levantado, atraeré a todos a mí. Adivina qué cantaban. Salmo 118. ¿Y cuáles son las palabras? La diestra del Señor es levantada, la diestra del Señor es exaltada. Esto es que no solo cumplió la fiesta al día, sino a la misma hora. Y la cosa es que si no estamos en el calendario correcto, nuestro calendario está basado en el sol. ¿Cierto? El calendario islámico se basa en la luna. Pero Dios dice: dejen que ambos, el sol y la luna, determinen los días de mi tiempo. Aguarda un segundo. La iglesia celebra el domingo de resurrección. Y, ¿sabes? ¿No es lo mismo? Está en el calendario incorrecto. ¿Calendario incorrecto? Pepe, pero espera un segundo. La iglesia celebra el Pentecostés. Correcto. ¿No es correcto? En el calendario incorrecto. Bueno, pues con razón ellos... No lo voy a decir. Bueno, lo que voy a hacer es que te daré un ejemplo perfecto. Muy bien. La cosa es que las fiestas, las citas de Dios... Ya, esta audiencia me meterá en problemas. Pero Dios es un Dios del orden. Y debido a eso, Él debe morir antes de ser enterrado. Debe ser enterrado antes de resucitar de la muerte. Y antes de que el Espíritu Santo pueda derramarse en Pentecostés. ¿Sabes que el calendario secular que usamos es el incorrecto? En 2 años, la Semana Santa será un mes antes que la Pascua. ¿Y cómo se celebra la resurrección antes de que haya muerto? Te diré que... Tengo que preguntar esto. Sí, las primeras fiestas son sombras perfectas del día, la hora, los eventos en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué hay de las últimas pocas fiestas? ¿Son sombras de qué? ¿Tú crees que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre? Por supuesto. ¿En realidad crees eso? ¿En realidad creo eso? Si en realidad lo crees, si Él cumplió la fiesta de primavera el día de su primera venida, Él cumplirá la fiesta de otoño el día de su segunda venida. Bueno, voy a preguntarte, y esta es la pregunta más importante. Tenemos esta tétrada en la última luna de sangre de las 4 que vienen. Pero tú dices que hay ciertas cosas sobre la última tétrada que nunca han pasado en la historia. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, te diré que, cuando volvamos, quiero oír sobre lo que está por pasar. Ese no fue un convincente sí. ¡Di sí! ¡Sí! Entonces, ya volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Si todo ha sido cumplido al día y la hora, la primera venida del Mesías, a través de las fiestas bíblicas o como Mark explicó, sus citas, entonces las últimas fiestas serán su regreso al día y la hora. Pero hay un punto en la Biblia que nos dé una clave, que el diablo jugaría con el calendario para que perdamos las señales. Por supuesto que sí, está en el libro de Daniel. Y piensa esto, si fuera un negocio y tu competidor, si tienes una cita, si él pudiera tomar tu agenda y cambiarlo, a él le encantaría que perdieras la cita. Por supuesto.
Bueno, Dios no quiere que perdamos la cita. Si Él siempre nos avisa antes de traer un juicio. Y en Daniel dice que una de las cosas que el anticristo trata de hacer es cambiar los tiempos y las temporadas. Recuerdo eso. ¿Tú recuerdas eso? Yo sí. Eso se refiere a las fiestas. Eso se refiere a las citas de Dios. Cuando Él va a intervenir en la historia humana, es importante. Y hablando de la historia humana, tenemos esta tétrada, las 4 lunas de sangre, y la última que sucederá el siguiente año será la más inusual que haya ocurrido en la historia. De hecho, no habrá más de estas llamadas tétradas que ocurran en días festivos por otros 400 años después de eso. ¿Por qué es tan inusual, Mark? Bueno, ¿has escuchado de la superluna? En realidad oí sobre ella porque te entrevisté en radio. Antes de eso no sabía nada. Bueno, esto es la superluna. Aquí está la Tierra y aquí está la Luna. Y la órbita de la Luna es elíptica y está lejos y se acerca y se aleja. Cada mes recorre la órbita completa. Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra se llama perigeo. ¿De acuerdo? Bueno, si la Luna es una luna nueva en el perigeo, está en su punto más cercano. ¿No lo notas? Pero si la Luna es llena en su punto más cercano a la Tierra, según NASA se ve 14% más grande. Es así de grande, superluna, porque está muy cerca. El siguiente año, en septiembre 28, no solo tendremos una luna llena, tendremos una superluna que estará en su punto más cercano a la Tierra, no solo ese mes, sino el año entero. Y es una superluna de sangre que se verá en Jerusalén en la fiesta del tabernáculo.
y en un año shemita. ¿Y qué es un año shemita? Que el año shemita es cada 7 años. Jubileo. Bueno, cada 7 años la tierra debía descansar y no podían labrarla. Lo asombroso que es esto. Cada hombre... Verás, Dios ordenaba a todos los hombres estar en Jerusalén 3 veces al año. ¿Cierto? No se lo mandó a las mujeres porque a los hombres hay que decirles qué hacer y a ellas no. ¿De acuerdo? Pero 3 veces al año todos los hombres deben estar en Jerusalén. Pero en el año shemita, en el 7º año, específicamente en la fiesta del tabernáculo, dice en Deuteronomio, cada hombre, mujer, niño e incluso extranjero debe estar para oír al rey de Israel leer las escrituras. Muy bien, esto abre una pregunta. ¿Por qué Dios nos da señal tras señal, tras señal, tras señal para el siguiente año? ¿Qué usa tu intelecto santificado? Que ha estudiado astronomía, habiendo estudiado la Biblia, habiendo estudiado las fiestas bíblicas. Tú eres un experto en estas 3 áreas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay una cosa que creo. En el libro de Joel mencionaste que habla sobre el sol volviéndose tinieblas y la luna sangre. Es el mismo contexto en el que Dios dice que va a juzgar a todas las naciones que traten de dividir la tierra de Israel. Y eso sucede ahora mismo, y América lidera el paso para dividir la tierra de Israel. Y creo que estas son las señales celestiales expuestas por Dios a Israel. No dividan su tierra y también que América no debe participar. Pero aquí está lo otro. Vemos una guerra en 1948, una guerra bíblicamente profética, una guerra bíblicamente profética en el 67. No digo que va a pasar, pero hay una probabilidad de ver una guerra bíblicamente profética en Israel, porque hay varias que aún no han sucedido. Pero ¿qué crees? Ese 7º año es un año de liberación económica. Es cuando las deudas deben ser olvidadas y las personas liberadas. Pero en los días de Nabucodonosor, liberaron a las personas y luego cambiaron de parecer y los pusieron de nuevo en cautiverio. Y Dios dice, debido a ese 7º año habrá un año de juicio. Y el 7º